¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? El show de Gabriel Incertis. Después de ver los primeros capítulos de El Caballero de los Siete Reinos, ya tenía claro, y vosotros también, que este vídeo tenía que existir. Es imposible que fuera de otro modo. Y es que, de la misma manera que Los Anillos de Poder se ha convertido en el ejemplo por excelencia de cómo no hacer una serie de fantasía basada en una popular franquicia, El Caballero de los Siete Reinos se me antoja como el mejor ejemplo de lo contrario. Y es que prácticamente una es la antítesis de la otra, y la mejor manera de mostrarlo es mediante una de mis comparaciones ociosas. Para que sea más justa esta comparación, y recién terminada El Caballero de los Siete Reinos, en ella solo tendré en cuenta la primera temporada de Los Anillos de Poder. Creo que es imposible partir de los datos del nivel de su éxito para dilucidar si los aspectos que compararemos son responsables de tal resultado. La disparidad es notoria. Si ponemos aparte la siempre voluble valoración de la crítica profesional y nos atenemos al populacho, en Rotten Tomatoes la audiencia valora El Caballero de los Siete Reinos el doble de mejor que Los Anillos de Poder, 76% frente a 38%. En IMDb 8,9 contra 6,9 sobre 10. En Film Affinity 7,8 contra 5,8 y en Metacritic una valoración de la audiencia de 7,7 contra 3,0. Sobre los datos de audiencia es difícil hacer una comparación precisa dado que Prime siempre fue muy oscura con estos datos. Atención a este titular de Variety después de que todos los episodios de la temporada 1 de Los Anillos de Poder salieran al aire. El silencio de Amazon sobre el tamaño de la audiencia de Los Anillos de Poder es ensordecedor. La verdad es que Prime nunca facilitó datos comprobables, sino que sus ejecutivos vertían en prensa datos vagos claramente destinados a impresionar, a proyectar una imagen de éxito, pero sin aclarar nunca a qué hacían referencia. Cuando la defenestrada jefa de Amazon Studios afirmaba que cerca de 100 millones de usuarios habían visto la serie, ¿se trataba de espectadores acumulados en todos los episodios? ¿O que cada episodio tenía un promedio cercano a los 100 millones de espectadores? Lo llamativo de esta retórica vaga es que Amazon siempre ha facilitado datos de audiencia concretos cuando le ha interesado. Sin embargo, el mismo artículo de Variety ya confirmaba una tendencia. La audiencia de Los Anillos de Poder disminuyó a medida que avanzaba la temporada y los nuevos espectadores apenas se pusieron al día a mitad de temporada. Incluso cuando el tiempo de visualización volvió a aumentar, no alcanzó los niveles de las primeras semanas de estreno de la serie. La caída más pronunciada, alrededor del 20% desde sus 2 primeras semanas, también sugiere que muchos espectadores que vieron la serie al principio no continuaron viéndola, lo que no es una buena señal para su potencial de crecimiento. De hecho, esto vino a confirmarse más tarde cuando The Hollywood Reporter informaba que la tasa de finalización, es decir, de espectadores que vieron la serie completa, fue del 37% en Estados Unidos y del 45% en el extranjero. Según ese mismo medio, una tasa de finalización del 50% sería un resultado sólido, pero no espectacular. Así que imagina si solo 37 de cada 100 espectadores que empezaron la serie terminaron de verla. El Caballero de los Siete Reinos acaba de terminar, por lo que los datos todavía están en el aire, pero podemos acogernos a la tendencia de las cifras. Según Deadline, con sus 6,7 millones de espectadores estadounidenses en los 3 días posteriores al estreno, El Caballero de los Siete Reinos se metió en el podio de los 3 mejores estrenos de la historia de HBO Max. Ojo, esto de por sí no es significativo, pues Los Anillos de Poder también supuso un brutal estreno para Prime, pero al contrario que Los Anillos de Poder, El Caballero de los Siete Reinos no ha ido perdiendo audiencia, sino todo lo contrario. El episodio 5 alcanzó los 9,2 millones de espectadores frente a los 6,7 millones iniciales. Actualmente, según informa Variety, la serie promedia casi 13 millones de espectadores por episodio, poniéndose por encima de The Pitt. De hecho, Variety señalaba que, según HBO, la audiencia de cada episodio ha aumentado semana tras semana, justo la tendencia contraria a la que experimentó Los Anillos de Poder. Es decir, no un pico inicial impulsado por la expectación, sino un crecimiento sostenido basado en la recepción. Conviene recordar, además, que los ejecutivos de Amazon siempre pusieron el foco en las cifras del estreno de los 2 primeros episodios para proyectar una imagen de éxito incontestable, pero ese dato aislado dice menos de lo que parece. Era prácticamente inevitable que el estreno arrasara. Se trataba del regreso televisivo a la franquicia del Señor de los Anillos tras 8 años, precedido por una campaña promocional de dimensiones industriales. La curiosidad estaba garantizada. La cuestión relevante no es cuántos acudieron a la cita inicial, sino cuántos decidieron quedarse. Y ahora sí, hablando de promoción, pongamos ambas series lado a lado, empezando por este aspecto, porque, como en todo buen cuento, conviene comenzar por el principio. Promoción.
Creo que no os costará aceptar mi palabra si os digo que no tenía ni idea de la existencia del Caballero de los Siete Reinos hasta que ya se habían estrenado 4 episodios. Lo tengo documentado, jamás me referí a ella en el canal ni en los directos hasta que 3 semanas después de su estreno, el 10 de febrero, le dediqué un directo entusiasmado por lo que acababa de ver en maratón. Supe de su existencia 3 días antes, el sábado 7 de febrero, cuando el mismo responsable del Dolor Wilhelm de mi canal, Javi Ancienforge, friki y espadero, me mandó el siguiente WhatsApp. No sé si estáis con ella, pero la serie nueva de Juego de Tronos es una puta delicia. Además, son capis cortos de 30 minutos. La noche siguiente, domingo, empecé a verla y el martes ya estaba haciendo un directo sobre ella. Incluso tanto en ese directo como en el vídeo que hice sobre los 4 primeros episodios de la serie, muchos comentasteis que os acababais de enterar por mi contenido de la existencia del Caballero de los Siete Reinos. Eso dice mucho de la modesta promoción que tuvo. Podemos afirmar que una gran parte de la audiencia de la serie se sumó a ella por el boca a boca. Sin embargo, con los Anillos de Poder fue bien distinto. Años de promoción, ruedas de prensa, patéticas campañas de superfans y publicidad por todas partes. Aquí en Alemania, por ejemplo, llegamos a tener los caretos de Galadriel, Arondir o Durin en los paquetes de Kit Kat. La campaña incluía el eslogan "Have an epic break", tómate una pausa épica. With Kit Kat and the Lord of the Rings of Power. En la Comic Con de San Diego se vendieron helados Salt and Straw con branding de los Anillos de Poder. Prime hizo colaboraciones con Samsung para ofrecer un screening de 25 minutos de la serie antes de su estreno. Incluso en Brasil, Amazon se alió con iFood y ofrecía un cupón de 30 reales en comida a quienes se suscribieran y vieran el primer episodio. No era solo marketing, era prácticamente un incentivo económico directo, casi un soborno por ver la serie. ¡Ven a la Tierra Media y te pagamos la cena! La desesperación de Amazon por tener éxito les llevó a acompañar una épica de 1.000 millones de un descuento en comida rápida. Además de ello, Amazon convirtió su propia logística en soporte publicitario. No hablamos solo de anuncios digitales o marquesinas, los propios paquetes de envío llegaban tematizados. Durante semanas podías pedir cualquier cosa, desde un cable USB hasta comida para el gato, y recibirla en una caja oficial de los Anillos de Poder transportada en una furgoneta de reparto tematizada. Eran cajas reales de reparto, no ediciones coleccionistas vendidas aparte. Incluso la cinta de embalaje llevaba la marca de la serie. Es decir, Amazon utilizó el volumen masivo de su propio sistema de distribución como valla publicitaria doméstica, marketing infiltrado en la rutina diaria. Al convertir cada envío en un recordatorio físico de su producto estrella, Amazon no estaba simplemente promocionando una serie, sino intentando convertirla en un inevitable acontecimiento cultural. Just put this right where it belongs. There we go. Podríamos decir que la forma de promocionarse ambas series es un reflejo del talante de sus respectivas historias. El Caballero de los Siete Reinos cuenta una pequeña historia bien pegada a su protagonista, que es modesto y de nobles sentimientos. Como Dunk, llegó a la pantalla sin hacer ruido y fue ganando su audiencia de forma orgánica, con el corazón. Por su parte, Los Anillos de Poder llegó anunciándose a bombo y platillo como si la épica necesitara altavoces industriales para ser creíble. Antes de que viéramos una sola escena, ya nos habían vendido la serie como marca a través de una ofensiva publicitaria. Casi parecía que la magnitud del presupuesto exigía una magnitud equivalente de ruido. Donde una historia confiaba en el boca a boca, la otra se aseguró a golpe de dólar de que supieras de su existencia, llegando incluso a inventarse fans de algo que no existía aún. Presupuesto. El Caballero de los Siete Reinos es un excelente recordatorio de que el talento vale más que cualquier presupuesto. De hecho, la historia del audiovisual está perlada de enormes obras de las que se sospecha que son grandes no a pesar de su escaso presupuesto, sino precisamente debido a ello. Y es que una experiencia común entre muchos cineastas es la de que el ingenio es un gran vehículo para suplir las limitaciones presupuestarias, generando a veces una extraña sinergia de la que se obtiene un inusitado resultado que jamás se habría alcanzado con todo el oro del mundo. Del Caballero de los Siete Reinos sabemos que se usó con ingenio la niebla en la escena del juicio por combate para ocultar el hecho de que no tenían suficientes extras. Se da la coincidencia de que esa niebla también existe en la obra original, pero eso es lo de menos. La producción también hizo un uso práctico de la narrativa audiovisual al pegar la cámara al protagonista. Con esto no solo se estaba forzando el punto de vista narrativo, sino que se evitaba tener que hacer tomas más caras, más abiertas, más pobladas. La limitación se convirtió en estilo, la necesidad en decisión artística.
Hay algo casi paradójico en esto. Cuando el dinero escasea, cada plano tiene que justificarse, cada recurso tiene que exprimirse, y esa presión obliga a pensar mejor, a priorizar, a encontrar soluciones creativas que no estaban en el guión inicial, pero que acaban definiendo la identidad de la obra. En cambio, cuando el presupuesto es prácticamente ilimitado, el riesgo no es la carencia, sino la complacencia. La tentación de resolverlo todo añadiendo más escala, más CGI, más ruido, pero la escala no sustituye al ingenio. El oro no reemplaza a la mirada. Por eso resulta tan interesante comparar enfoques, una producción pequeña que convierte la niebla en aliada y la cercanía de cámara en virtud narrativa, frente a otra que, con todo el músculo financiero imaginable, parece confiar en que la magnitud económica se traduzca automáticamente en magnitud artística. Y la historia del audiovisual demuestra una y otra vez que no funciona así. El talento no es proporcional al presupuesto. A veces, como digo, florece precisamente cuando éste escasea. Mientras Los Anillos de Poder se promocionó con la chorra fuera, asegurándose de que todos supiésemos que no habían reparado en gastos, El Caballero de los Siete Reinos costó alrededor de $6 millones por episodio, lo que es menos de una décima parte del presupuesto de Los Anillos de Poder por episodio, $63 millones, y eso sin contar los 500 millones adicionales entre los derechos y la campaña de promoción. Como leo en un artículo de Wiki of Thrones, en una era en la que los presupuestos de la televisión de prestigio no dejan de dispararse, HBO ha descubierto una lección inesperada. La narración íntima puede rivalizar con el espectáculo masivo sin necesidad de asumir su coste desorbitado. El Caballero de los Siete Reinos, el nuevo spin-off de Juego de Tronos, ha alcanzado una calidad de producción notable, operando con un presupuesto sorprendentemente ajustado. El showrunner Ira Parker asumió las limitaciones presupuestarias como parte de la visión creativa. Parker contaba a la revista brasileña Veja que la reducción del gasto es una realidad actual en toda la industria televisiva. Somos una especie de prueba. El presupuesto modesto obligó a la producción a centrarse en el desarrollo de los personajes y en la profundidad narrativa, en lugar de en un espectáculo elaborado. El artículo concluye: su planteamiento estratégico, apostar por relatos más terrenales centrados en los personajes en lugar de en el espectáculo fantástico, cuestiona las suposiciones de la industria sobre lo que requiere la televisión de prestigio. Esto es algo de lo que evidentemente Amazon debería tomar buena nota. Su descomunal despliegue financiero no ha logrado blindar a su serie insignia frente a la mediocridad. Todo apunta a que la compañía asumió que un presupuesto prácticamente ilimitado era garantía suficiente y que la forma natural de explotar los derechos tan costosos que acababa de conseguir pasaba por la espectacularidad y la ostentación. Pero el problema nunca fue la falta de dinero, sino la falta de enfoque. Con ese mismo material y en manos verdaderamente competentes, podrían haberse hecho auténticas maravillas. La Tierra Media está llena de historias que no necesitan fuegos artificiales, sino mirada, pulso narrativo y respeto por el tono. Relatos más íntimos, más humanos, que habrían reforzado el mito en lugar de abaratarlo. Sin embargo, Amazon pareció entender la grandeza del modo en que la entienden los niños ricos, como algo que se compra. Sigue siendo un misterio por qué, pudiendo pagar a cualquier guionista con talento o experiencia, o ambas cosas, decidieron apostar por unos guionistas sin talento ni experiencia. Showrunners. A ver, no digo que unos desconocidos no puedan dar el pelotazo como showrunners haciendo una serie que se vuelva un éxito, pero como conté en mi vídeo Showrunners cómo consiguieron dirigir Los Anillos de Poder, McKay y Payne nunca fueron acreditados en nada y todo su currículum consistía en cosas que nunca llegaron a hacerse. Es incomprensible, bajo cualquier punto de vista, qué estrategia había detrás de la idea de contratar a estos dos tipos para explotar una propiedad intelectual como la del Señor de los Anillos. Uno no puede evitar pensar en nepotismo para poder arrojar algo de luz sobre este misterio. Fijaos que para cuando Peter Jackson se puso al frente del Señor de los Anillos ya tenía en su haber como director y guionista al menos 6 largometrajes e incluso una nominación al Oscar por el mejor guión original. Hasta hizo un cortometraje con 15 años que combinaba acción real con stop motion. No digo que los McPain tuvieran que tener ese nivel, pero cualquier guionista de la Patrulla Canina ya tendría un currículum más respetable para poder justificar ponerse a los mandos de una serie de El Señor de los Anillos. ¿Y quién está a los mandos de El Caballero de los Siete Reinos? Pues Ira Parker, un tipo con una amplia experiencia en guión y producción en series menores, pero que le permitieron romper mano y ganar experiencia. Rogue, 4 in the Morning, The Last Ship, Better Things, hasta que se metió en el equipo de guionistas de la primera temporada de La Casa del Dragón, demostrando estar capacitado para jugar en Primera División. Y es precisamente su experiencia lo que le da perspectiva, saber qué se puede y qué no se puede hacer, cuáles son los retos, cómo enfrentarse a las limitaciones.
Nada de eso tenían en su haber los McPain. Los sacaron de sus estériles esfuerzos en Bad Robot, donde no lograron aparecer ni en un mísero crédito, y mediante una llamada telefónica de Abrams a Bezos, los tuvieron en cuenta cuando salió a concurso el proyecto de Amazon para explotar sus derechos de El Señor de los Anillos. De todas las opciones disponibles, está claro que se decantaron por la más ambiciosa y grandilocuente, porque es así como piensan los empresarios multimillonarios. Historia. ¿Cómo ha logrado una pequeña historia de un caballero errante sin nombre ilustre que se mete en un lío después de defender a una damisela en apuros haber logrado entusiasmarme más que una gran épica de la segunda edad de la Tierra Media llena de elfos, orcos, enanos, criaturas monstruosas y misterios? Ojo, que me encantan los conceptos corales, pero manejar 4 o 5 líneas narrativas en paralelo, con un nivel de producción súper exigente, con más de 2 docenas de personajes, sin tener la más mínima experiencia de campo, es complicado que salga bien. Incluso estoy seguro de que sería todo un reto para alguien como Ira Parker. Vamos, que si tu idea es venirte arriba y tirar la casa por la ventana contando la historia más ambiciosa posible con los derechos que has obtenido, lo lógico es amarrar bien la base del proyecto. ¿Tienes pasta? Pilla buenos guionistas y productores experimentados y adelante. Pero no, los ejecutivos de Amazon se inclinaron por los McPain, no porque fueran talentosos narradores audiovisuales con experiencia, que no lo eran, sino porque su propuesta era la más grandilocuente y ambiciosa de todas, porque esperaban que rivalizara con Juego de Tronos de HBO en términos de valores de producción y audiencia ya desde el principio. De hecho, esa fue la orden explícita del jefe Bezos. Quiero mi Juego de Tronos. Pero el error del proyecto fue el de empezarlo por el tejado. El modelo que Amazon acabó emulando fue el del Juego de Tronos de las últimas temporadas, más ambicioso en términos de valores de producción y por lo tanto más caro, pero mucho más enclenque en términos narrativos. En realidad, para tener opción a reproducir el éxito de Juego de Tronos, el modelo debería haber sido la primera temporada, más modesta, pero mucho mejor apoyada en un material sólido. Casi todas las series de gran éxito empezaron con primeras temporadas notablemente más modestas en relación a sus últimas temporadas. Lo que cautiva es la historia y los personajes, todo lo demás es accesorio, y si la serie funciona desde la base, ya llegará el presupuesto para ir haciéndola crecer en otros aspectos de producción. Y es que la primera temporada de Los Anillos de Poder salió al ruedo con su mejor traje de luces, tirando billetes al aire creyendo que ya era una estrella, pero todavía tenía que demostrar que podía con el toro que tenía delante. Y yo no sé vosotros, pero la sensación que me dejó es de que no sabían muy bien qué historia querían contar ni a qué público querían dirigirse. Por un lado, las distintas líneas narrativas estaban demasiado desconectadas entre sí como para que el público pudiese entender cómo se relacionaban o qué estaba en juego. Si la historia se trataba de los anillos, ¿por qué no hay ni la más mínima mención o referencia a ellos hasta el último episodio? ¿Toda la trama de las Tierras del Sur era para contarnos una historia apócrifa del origen de Mordor? ¿De verdad la temporada termina con la identidad del hombre meteorito todavía como una incógnita? ¿Qué pintaban los pelosos en todo esto? ¿Era necesario jugar al asesino misterioso con la identidad de Sauron? Y lo más importante, ¿quién me tiene que importar y por qué? Creo que la mejor forma de ilustrar el problema con la narrativa de Los Anillos de Poder es que podías empezar a ver la serie en la segunda temporada sin tener la impresión de que te habías perdido algo. Y es que, seamos honestos, quizá este enfoque no era la mejor opción con el material de base disponible, porque exige mucho rellenado de huecos que no saldrá nunca bien a menos que enroles a muy buenos escritores. Mirad si no lo que le pasó a las últimas temporadas de Juego de Tronos. Sí, el engaño de Anatar y la Forja de los Anillos es una historia que merece ser contada. También lo es la caída de Númenor. Cada una de estas historias merecería su propia serie, o al menos su propia temporada. Pero no, había que contarlas todas y a la vez, haciéndolas coetáneas, comprimiendo el tiempo, deformando la historia. Y no solo eso, había que contarnos el origen de Mordor, el origen de Gandalf, el origen de Sauron y el origen de la comarca. Porque, no nos engañemos, esa es la razón por la que tenemos pelosos en la historia. El resultado final es el típico arroz con cosas que te venden como paella, algo que parece elaborado pero que está lleno de sabores que no pegan y acaba siendo más hortera que un ataúd con pegatinas. Yo no leí El Caballero de los Siete Reinos, pero la mayoría de personas que me reportan haberlo leído alaban la fidelidad al contenido original. Pero ojo, para mí esto no es lo importante. Sabemos que se pueden hacer adaptaciones audiovisuales más o menos libres de una obra literaria, incluso que desafíen la esencia de dicha obra y ser buenos productos igualmente. Ahí tienes El Resplandor de Kubrick, película que me encanta, gran éxito de crítica y público, pero denostada como una mala adaptación de la obra de Stephen King, incluso por el mismo autor.
Otros ejemplos de enormes películas que difieren en algunos aspectos esenciales de las obras que adaptan son Blade Runner, V de Vendetta, El Drácula de Coppola, Tiburón, Desafío Total, Parque Jurásico o incluso El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Lo que quiero decir es que, aunque el material de base es importante, el valor de una adaptación no está necesariamente en su fidelidad a ese material, por lo cual no juzgaré la serie desde ahí. De igual forma, lo que en mi opinión hace mal a Los Anillos de Poder no es necesariamente la falta de fidelidad al material original. Lo que me ha cautivado de El Caballero de los Siete Reinos es la sencillez de la propuesta. Es una lección práctica de cómo el hecho de concentrarse en los fundamentos de la narrativa, con humildad y precisión, puede generar historias mucho más atractivas que esas propuestas hipertrofiadas que persiguen una sofisticación que les viene grande cuando no hay talento detrás. El Caballero de los Siete Reinos empieza desde abajo, literalmente. Arrancamos en medio de ninguna parte con un personaje, Dunk, que no es nadie, que acaba de enterrar al caballero de poca monta al que servía. No hay profecías cósmicas ni amenazas apocalípticas, solo un joven que quiere ser un caballero de verdad, no por ambición vacía, sino por convicción moral, por respeto a unos ideales que todavía cree posibles. La premisa es sencilla. Dunk necesita hacerse un nombre, ganar algo de dinero y demostrar su valía como caballero errante, así que decide participar en un torneo. Pero precisamente por tomarse en serio esos ideales caballerescos, acaba metido en un conflicto que lo supera, en el que no solo se está jugando su propia vida, sino también el equilibrio del reino. Y ya está. Una historia lineal, clara, sin artificios innecesarios, pero cautivadora porque domina lo esencial. Un protagonista con principios, un conflicto moral, una progresión coherente y consecuencias reales. A veces no hace falta inflar la escala, basta con saber contar bien lo que tienes entre manos. Por su parte, Los Anillos de Poder aspiraba a serlo todo desde el minuto 1. Quería ser al mismo tiempo, y ya en su primera temporada, el Juego de Tronos de sus años dorados, con estructura supercoral, intrigas palaciegas y giros constantes, y El Señor de los Anillos de Jackson, con épica solemne, planos grandilocuentes y vocación de mito fundacional. El problema es que intentar ocupar tantos tronos a la vez suele implicar no sentarse con comodidad en ninguno. Solo en el primer episodio tenemos un prólogo ultra mega épico con escenas de batalla, dragones y demás mandanga dopamínica para establecer la motivación de Galadriel, que quiere vengar la muerte de su hermano a manos del villano Sauron. Luego tenemos en otro lugar, las Tierras del Sur, la intriga de una serie de misterios que implica vacas que dan chapapote por leche, una empuñadura misteriosa y un pueblo arrasado donde sus habitantes han desaparecido, todo ello en medio de visibles tensiones entre elfos y hombres. Luego tenemos en otro lugar más a los inocentes pelosos acechados sin saberlo por criaturas poco amigables y la caída de un meteorito con un señor en pelotas dentro. ¡Buah! Y todos esos melones se abren solo en el primer episodio. No digo que por definición esto no pudiera funcionar, pero es un caso épico de quien mucho abarca poco aprieta. Estoy tentado de hacer una analogía poco decorosa. La historia de Los Anillos de Poder es como un multimillonario sacándose la chorra creyendo que va a impresionar al foro con su cosita, mientras que el Caballero de los Siete Reinos es como Sir Arlan del Árbol de la Moneda, discreto, modesto y solo saca sus 25 centímetros de apéndice en la intimidad. Imaginaos cómo habría sido Los Anillos de Poder si nos hubieran contado desde el principio la historia de los anillos, empezando por Anatar, llegando a Eregion, con un formato más íntimo, más centrado en los personajes, sus relaciones, el suspense, la insidiosa manipulación, los roces de Anatar con Gil-galad, la suspicacia de Galadriel, la relación de los Wythe y Myrdain con los enanos de Hazad-dûm. Pero ese tren ya pasó y nos tenemos que conformar con una marvelización cutre de la Segunda Edad de la Tierra Media. Políticas Day. Los Anillos de Poder nació en pleno auge de las políticas de diversidad, equidad e inclusión que comenzaron a institucionalizarse en la industria audiovisual. No hablamos simplemente de promover la no discriminación, algo razonable y necesario, sino de la implantación de criterios formales y cuotas de representación que pasaron a integrarse como condición estructural en muchos procesos de producción, incluido el casting. El problema no fue la intención declarada, sino el método. En lugar de combatir la discriminación allí donde se produjera, se adoptó un modelo de ingeniería demográfica aplicada a la ficción. Porcentajes mínimos, objetivos medibles, cumplimiento verificable. La representación dejó de ser una consecuencia orgánica del relato para convertirse, en muchos casos, en un requisito previo. Cuando la lógica administrativa entra en el terreno creativo, el riesgo es evidente. El mundo narrativo deja de construirse desde su coherencia interna y empieza a ajustarse a criterios externos. Y eso, en un universo tan definido estética y culturalmente como la Tierra Media, genera fricción. No porque la diversidad sea incompatible con la fantasía, sino porque la fantasía exige verosimilitud dentro de sus propias reglas.
La sensación que quedó en parte del público no fue la de una ampliación natural del mundo, sino la de una intervención visible, y en ficción, cuando se percibe la intervención, se rompe el hechizo. Lo he dicho muchas veces, Los Anillos de Poder perdió la oportunidad de ofrecer una lección de verdadera inclusión. Podría haber explorado la diversidad dentro de la propia lógica demográfica y cultural que Tolkien construyó para sus distintos pueblos, respetando sus particularidades, sus aislamientos y sus mezclas orgánicas. En lugar de eso, optó por reproducir el mismo modelo de diversidad cosmopolita estandarizada que domina buena parte de la ficción estadounidense contemporánea, incluyendo la fantasía. El resultado no fue una ampliación rica del mundo, sino una homogeneización, una aplicación uniforme de criterios externos que acababa diluyendo precisamente aquello que hacía interesante a cada cultura de la Tierra Media, su identidad diferenciada, su aislamiento histórico o geográfico, su coherencia interna. Incluso los enclaves más remotos y endogámicos parecían responder a una lógica demográfica global contemporánea, no a la del universo narrativo en el que supuestamente existían. Y ahí es donde se perdió una oportunidad creativa enorme, porque la inclusión real no consiste en superponer un patrón, sino en entender el mundo que estás contando y expandirlo con inteligencia desde dentro. Que en El Caballero de los Siete Reinos no percibamos nada de esto puede deberse, en parte, a que este ciclo de políticas Day parece haber perdido impulso. Varias plataformas han ido cerrando o suavizando sus playbooks internos en esta materia, sea por desgaste interno, por cambios estratégicos o por presiones externas. Lo cierto es que el entusiasmo normativo inicial se ha enfriado, y también es cierto que, al menos en términos de recepción y calidad percibida, aquellas fórmulas no parecían estar dando los resultados prometidos en la ficción fantástica. No pretendo afirmar una relación causal directa, pero sí constatar una diferencia de sensaciones. El mundo que presenta El Caballero de los Siete Reinos se percibe auténtico, relajado, sin estridencias. Vado Ceniza, la ciudad donde se ambienta El Caballero de los Siete Reinos, pertenece a El Dominio, una región históricamente poblada por una mezcla de ándalos y primeros hombres, lo que en la lógica interna de ese universo se traduce en un aspecto predominantemente caucásico, equivalente al de esos pueblos en nuestro imaginario medieval europeo. Eso no excluye la presencia puntual de individuos de otras regiones, viajeros, comerciantes o artistas ambulantes, como los titiriteros dornienses, tradicionalmente descritos como más morenos, de piel aceitunada y cabello oscuro. La diferencia es que esas presencias responden a la geografía y a la historia interna del mundo, no a una pauta externa aplicada de forma uniforme. Y ahí está la clave, la coherencia. La fantasía funciona mejor cuando respeta sus propias reglas, cuando construye diversidad desde la lógica del mundo narrativo y no desde criterios ajenos a él. Cuando entendemos por qué alguien está ahí, el mundo se siente vivo, cuando no, se siente intervenido. Conclusión. Si algo deja clara esta comparación es que 1.000 millones de dólares sin enfoque valen menos que 60 millonejos invertidos con criterio y talento. El Caballero de los Siete Reinos llegó casi pidiendo permiso, sin ruido, sin cupones de comida, sin cajas tematizadas ni campañas mesiánicas. Llegó con una historia pequeña, bien contada, y confió en que eso bastaba. Y bastó. No digo que sea perfecta, pero sus imperfecciones resultan casi encantadoras cuando no van acompañadas de arrogancia ni de pretensión. Los Anillos de Poder, en cambio, salió al ruedo convencida de que ya era leyenda antes de haber demostrado nada. Presupuesto obsceno, marketing omnipresente, ambición desmedida, promesas de evento generacional y aún así incapaz de sostener el interés más allá del estreno. Mucho decorado pero poca estructura, mucho oro pero poco acero. Con recursos prácticamente ilimitados, sus fallos no parecen accidentes, sino la consecuencia lógica de querer abarcar más de lo que se sabe construir. La diferencia no está en el tamaño del cheque, sino en el tamaño del criterio. Una empezó desde abajo, personaje a personaje, conflicto a conflicto. La otra empezó desde el tejado, intentando ser épica por decreto, con una falta de humildad que unos recién llegados no podían permitirse, proclamando que estaban ante la gran epopeya no contada de Tolkien. This is Tolkien's great untold epic. This is Tolkien's great untold epic. Y al final ocurre lo inevitable. La serie humilde se siente grande porque sabe lo que es y no intenta fingir otra cosa. Hay honestidad en su propuesta. Hay cariño sin arrogancia. En cambio, la superproducción se siente pequeña porque, bajo el CGI y la fanfarria, no hay cimientos sólidos. Sus responsables no comprenden el material que manejan, por mucho que vayan de fans de Tolkien, ni tenían la experiencia necesaria para transmitir la verdadera escala de ese mundo y sus acontecimientos. La lección es incómoda para una corporación como Amazon. La grandeza no se compra a golpe de millones, se construye, y si no hay talento al mando, ni todo el oro de Númenor puede salvarte.